De ahí salen rebotando el par, o sea, ellos dos, puercotes, y al siguiente día, después de que el Peter confundiera el nombre de la Lizzie, se van urgentemente a relajarse, pero ahí ya estaba su carnal para hacer una relajación extremo con otras personas. Comparte, deja sus likes, sus me gustas, donde quiero que estés. Compártala. Esto empieza con una voz diciendo, bueno, más bien preguntándonos, que todos comenzamos con un sueño en la vida, y que para un tenista, es estar en la cancha, pero de la final del slam, dándole duro a la bola y hacer miércoles al rival y poder ser el campeón, el number one, y la voz nos dice que eso es solo un sueño para la mayoría de tenistas, de ahí la voz dice que ese tarupido es él, el de blanco no, o sea, el otro que se mira más hecho miércoles. Sí, él. Bueno, ese soy yo. Su voz sigue diciendo que él hace mucho tiempo ganó una Copa Británica, y que ahora él es el número 119 en el mundo de 4 millones de tenistas, y no es que se queje va, no, sino que los otros 118 son más rápidos, buenos y más jóvenes que él, la cosa que de repente, uno con un mojón en la nariz le da una placa con su name, o se hace con su nombre, y de ahí lo lleva a presentar con un trío de reliquias, y el bigotón le dice a las vegetas, que él espera a que el Peter pueda colgar su raqueta en su pedorro, que diga colgarla ahí en el club. Peter, cuidado con ellas, son un riesgo ocupacional. El bigote suyuyuy, le dice, entonces que, aceptar o no ser mi director de tenis, porque yo no estoy apartando lugares, y el Peter le dice, por la gran pucha como chingas, sí acepto hombre, y más al rato llega a su casa, pero como nadie lo recibe, se va a un cuarto porque adentro se escucha unos ruiditos de que están haciendo el ricolino, y como parece que el Peter es algo cochinote, entra para ver a quién se están cochineando. ¿Te sigue dando problemas la vida? Garganta profunda. De ahí su mamá lo madrea porque el Pete dejó de jugar para ser niñeros de un chingo de vejestorios, y el Pete le dice que ya está hasta los huevos, porque en el tenis es como si tuviera su edad, y que ya no quiere tener relaciones a larga distancia donde por teléfono tiene que jalársela, y se supone que el tarupido del Pete está hasta los huevos de los hoteles, pero se va uno, y cuando entra se queda todo patirifuso, porque la Mary Jane se está enjuagando el ostión. ¿Se te ofrece algo? Sí, no. Como que la ricolina ya está acostumbrada a que la miren mientras se lava el sapo, porque lo único que le dice es que ese es su cuarto, y el tarupido del Peter se apendeja más y le dice, que ricolina estás, jiji que diga voy a reclamar sobre el cuarto y casi se saca por otro lado, y al siguiente día está el Pete entrenando para su último partido, pero cabal llega a la Ricky Cookies, y como el Peter se vuelve a pendejar cuando la mira, la Ricky Cookies le dice, ¿qué? ¿Tan rápido olvidaste mi pedorro? Y el Peter le dice, no digas mamadas Mary Jane, ¿cómo voy a olvidar ese rico tirapedos? Luego se presentan. Muchachos, buen saludo. También tenemos uno y va así. Sí, va así. Hola, ¿cómo está, señor? Muy bien, ¿Qué señor. tal el clima? De ahí se ponen a apostar y a darle a las latas, pero la cochinota de la Lizzie le dice que si le da una, dejará que se la zampe por el chicloso, y como el muletas falla porque le da a la maceta de un vejete, la Lizzie se va a la gaber, y más tarde, otro día, semana, o mes, o lo que chuchas sea, en el primer día del campeonato, está la Lizzie madreando al árbitro por una jugada, y como el árbitro le da la jugada a la otra jugadora, la Lizzie le muestra cómo se meterá la raqueta más tarde. Después de todo, tengo apetitos normales, Homero. Y mientras, el carnal del Pete se estaciona para ir a apostar en contra del Pete, y con el Pete, él va pensando en las bolas, pero del tenis, no sean mal pensados, puercos, la cosa que como su oponente es un chavo, el Pete está como ahuevado porque piensa que va a perder, pero gana, y cuando lo están entrevistando, y él les estaba diciendo que se retirará del tenis, llega un maje todo emputado, y a la prensa les valió pito el Pete, y le ponen más atención al emputado. ¿A quién se le antoja un elote? Como la Lizzie le deja un mensaje al Peter para ir a comer, el Pete se empieza a probar chones para ver cuál se le acomoda mejor las bolas, de ahí llega donde la Lizzie, y la Lizzie le dice, que qué opina de hacer travesuras antes de los juegos, porque para ella sería de a huevo que ella se meta el dedo, y el que se la jale para estar relajados antes del juego, y más noche la Lizzie le dice al Pete que no vaya a ir de chismoso sobre relajarse antes del partido, porque no quiere que su papá se entere que ella relaja su sapo antes de cada partido. Dame
Dame tu azúcar. Y en otro juego, el Pete está cansado porque se la pasó toda la noche relajándose, y el magia diciendo que lo bueno es que nadie que él conoce lo verá perder, pero cabal llega a la Ricky Cookies de la Lizzie y el maje solo pone cara de, por la gran pucha lo que faltaba, pero como que ella le dio una clase de poder, porque cada vez que el Peter la miraba, él hacía un punto, y dejó a todos patirifusos, porque el Pete le gana a un campeón, y así pasa a la tercera ronda. Sí se pudo. Sí se pudo. Un día va el tarupido del Pete, y como le urge relajarse, llama a la Lizzie y le dice que quiere que jueguen con sus cositas, pero contesta el papa, y más tarde el muletas se pone a buscar a la Lizzie, pero el papa le dice al Pete que ya se deje de mamadas y que ya no busque a la Lizzie para usar su sapo de relajante, pero al Peter le valió 3 hectáreas de verga. Porque otro día mira a la Lizzie y se van a dar una vuelta y a pedir un deseo, y como al Peter le toca jugar en contra con un amiguis, la Lizzie le dice un chingo de cosas que puede hacer para derrotar a su amigo, y en el partido está el Pete pensando sobre lo que la Lizzie le dijo, y así pase miércoles a su cuate. Eso tuvo que doler. Otro día, llega un Ron con el Pete para decirle que ahora que el Pete ya es reconocido otra vez, hoy si quiere ser su agente, y en la noche lo lleva a un fiestón bien loco, y como no sabe que el Pete conoce a la ricolina de la Lizzie, los presenta, y se va a hacer business con el papa de la Lizzie, y más tarde está la Lizzie con el Pete, pero llega el emputado, y aún más emputado le dice a la Lizzie que es una puercota por andar cochineándose al Pete, y el Peter le da una buena acariciada en toda la trompeta. Adiós, Jack. Y no te levantes. De ahí salen rebotando el par, o sea ellos dos, puercotes, y al siguiente día, después de que el Peter confundiera el nombre de la Lizzie, se van urgentemente a relajarse, pero ahí ya estaba su carnal para hacer una relajación extremo con otras personas, pero el Peter los saca a la gaber para el poder hacer sus cochinadas con la ricolina de la Lizzie, y luego de un día de ejercicio, en la noche llegan a un parque como abandonado, y el Peter le dice a la Lizzie que sin importar qué pase, él ya no jugará más, y la Ricky Cookies le dice, no digas mamadas Peter Hein, y al parecer los cerotes se metieron algo porque se ponen a jugar tenis con una bola imaginaria. Oye, ¿qué pasó con la bola? Los dos estaban por hacer el ricolino, o reunir energías para la siguiente ronda, la cosa que por la tele miran que el papa va hacia donde están ellos, y el papa de la Lizzie todo emputado se pone a buscar a la Lizzie, pero la Lizzie piensa que el papa está jugando a las escondidas, de ahí el papa le dice al Peter que la Lizzie se está enculando de él, y que por eso ella ya no hace bien sus saques y que ya no está haciendo lo que quiere, pero la Lizzie se aparece y le dice que aún quiere ganar el Wimbledon y se sacan a la chingada. ¿Qué significa eso? No puedes encenderme y apagarme como un maldito foco. En otro partido el Peter está jugando como el culo, por estar pensando en el Culiacán de la Lizzie, pero en una de esas su oponente se hace miércoles la pata, y el cerdo del Peter toma ventaja de eso, y gracias a eso pasa a las semifinales, de ahí se va a ver el partido de la Lizzie, y el Ron le va de chismoso y le dice al Peter dónde la Lizzie se está quedando, y en la noche va el Peter a enchantarse a una casa, y como se le aparece un chucho, el Peter le dice, chuchito no vayas a ser guau, pero al chucho le vale que eso ya se guau, y el Peter le dice, por la gran pucha, cierra el hocico o salto, y el chucho todo buena onda ya no hace guau, pero el tarupido se mete al cuarto equivocado. Pero mira, ¿qué cojones, tío? Si va a palmar la mañana, dejadlo tranquilo. Luego de hacer el ricolino, el Peter se va a su partido, pero con la Lizzie, como que cosas malas van a pasar, porque su raqueta se rota, y en el partido, está jugando, pero mientras ella pierde puntos, el Peter sí está ganando, y parece que al que le pasara cosas malas es al Peter, porque en una de esas se hace miércoles la espalda, y cuando saca, falla por el dolor de espalda, pero el dolor le vale pito, y lanza y así logra ganar, y a la que se le fue mal, es a la Lizzie porque pierde, y toda emputada le echa la culpa al Peter porque anoche le hizo el delicioso, y también le dice que él solo la busca para que su pichula esté relajada y así poder ganar siempre. No. Bueno, sí. Después de que el Peter casi cachara a sus papases haciendo cochinadas, y de algo de merequetengue, la Lizzie y su papa están en el aeropuerto mientras al Peter lo están entrevistando, y la Lizzie trata de no ver el reportaje, pero a donde sea que iba mira muchas teles, pero al final ya no aguanto y se pone a ver el reportaje con un patojo, llega a la final, y el Peter se enfrentará con al que le acarició la trompeta, e inicia perdiendo porque parece que la espalda le está molestando,
pero de repente empieza a lloviznar y por eso suspenden el partido. Al rato llega la Lizzie a decirle al Peter que lo ama, y mientras todos esperan al Peter, él está chismeando con la Lizzie, o bueno, le está diciendo cómo puede ganarle a su oponente, y en efecto, el Peter hace lo que le dijo la Lizzie y así poder ganar puntos, y después de un partidazo, el Peter logra empatar, y todos con los nervios de punta porque solo falta un punto para el campeonato, y parece que el árbitro está vendido porque en la cámara se ve que la bola estaba dentro y no le da el punto, pero el Peter activa su power, y así logra ganar. Unos años en el futuro, el Peter dice que la Lizzie ganó el Wimbledon y 2 veces, y fin.